Ante el evidente cambio climático global, los agricultores mexicanos han diversificado los cultivos y sus variedades para responder a las contingencias climatológicas y asegurar la producción. En México, tradicionalmente la agricultura se ha enfocado mayoritariamente al maíz y al frijol, cultivos que se han visto afectados desde octubre del año 2010 por la sequía en al menos 19 entidades. Esta contingencia climática y alimentaria representa un enorme reto para los productores en su esfuerzo por reducir el impacto y el abasto de grano, y para el Estado mexicano en su obligación de paliar la contingencia atmosférica y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Que ha sido continuada, que no ha sido esporádica, sino que fue una sequía muy fuerte y una helada en el ciclo otoño-invierno 2010-2011. Se afectó Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, y apenas nos estábamos recuperando porque hubo una reacción por parte de los productores, de los gobiernos estatales, de los legisladores y del gobierno federal, y más o menos se atendió lo que fue esos siniestros. El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, César Turrent, explica este fenómeno en la investigación La sequía de un siglo. Esta sequía excepcional, considerada la más grave de los últimos 70 años, afectó principalmente a Zacatecas con una afectación de 85%, el estado de Chihuahua con 80%, en Coahuila con escasez de agua hasta en 55%, y en el estado de Durango la afectación por sequía alcanzó el 50%. Es una franja difícil en cuanto a condiciones de precipitación en general, pero ahora se ha venido recrudeciendo, y que esto tiene repercusiones. Si no hay lluvias, no hay agua almacenada en las presas, y por lo tanto las siembras de otoño-invierno, que son las que requieren agua de riego en el norte del país, también se han reducido de manera muy fuerte. Entonces, toda esta problemática ha repercutido seriamente en que tengamos una situación de emergencia. A los daños por las sequías que impactaron a 19 entidades federativas e incluso los incendios generados por las mismas, se sumaron las heladas atípicas que en febrero de 2011 golpearon el noroeste del país y para septiembre provocaron estragos en Puebla, el Estado de México, Hidalgo y Veracruz. Adicionalmente, el estado de Tabasco fue azotado por una serie de inundaciones. Un balance del año 2011 realizado por la Zagarpa destacó que la sequía afectó 1.200 municipios y generó pérdidas de 9.000 millones de pesos en la producción de maíz y otros 6.000 millones en el caso del frijol, además de las afectaciones provocadas a la ganadería, los recursos naturales y a la población. No, ya tenemos actualmente un déficit de nuestra autosuficiencia bastante elevado, cercano al 50% de lo que consumimos de los principales alimentos: maíz, frijol, arroz, trigo, leche, carnes. Y esto viene a perturbar aún más, sobre todo en maíz blanco y en frijol, que no somos importadores. Importamos maíz amarillo, pero no importábamos maíz blanco. En este año, desafortunadamente, desde el año pasado, se ha tenido que abrir la frontera a un maíz blanco que no se produce en el mundo generalmente con la calidad que tenemos aquí en México. Ante la solicitud de algunas entidades para incluir en el Fondo Nacional de Desastres Naturales recursos específicos para atender la emergencia de las contingencias climatológicas, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación de 2012 con una asignación de 71,000 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura. También recursos superiores a los 305,000 millones de pesos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, y dentro del mismo, más de 17,500 millones destinados al Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. La insuficiencia del presupuesto para mitigar los efectos de la sequía en el campo mexicano motivaron la aprobación en diciembre de 2011 de un Fondo Especial de Recursos Económicos por 10,000 millones de pesos para atender las contingencias climatológicas, decreto que sería posteriormente vetado desde el gobierno federal por considerarlo anticonstitucional y contrario a la ley reglamentaria en materia de presupuesto. Sin embargo, ese mismo mes el Poder Ejecutivo publicó un acuerdo por el que instruyó acciones para mitigar los efectos de la sequía, el cual se dijo implicó recursos por 33,000 millones de pesos.
no se ha atendido a la problemática con la intensidad del problema. No ha habido correspondencia entre las acciones de gobierno, que deben de ser muy fuertes, coyunturales, es decir, de emergencia, y otras de trabajo de mediano y largo plazo en infraestructura. Esto ocasionó que apenas ahorita a finales de abril, los legisladores nuevamente aprobaron un decreto legislativo ahora por 15,000 millones de pesos, el cual está todavía en indefiniciones si el presidente de la República veta nuevamente ese decreto legislativo. A pesar de los esfuerzos por atender las afectaciones y reactivar la actividad productiva agropecuaria, la emergencia evidenció la urgencia de apoyos al campo mexicano y puso en entredicho la capacidad del Estado para enfrentar los futuros problemas derivados del cambio climático. El presupuesto en los legisladores debe de ser el principal instrumento y prever dentro del decreto de egresos de la Federación qué hacer en casos de altos siniestros, como ocurrió. Y desde el decreto del decreto de egresos, de presupuesto de egresos de la Federación, debe ya definirse qué se haría en caso de estas contingencias, que no está, porque la interpretación de ese decreto es responsabilidad ya del Ejecutivo. Para Noticias del Congreso, David Galván.